Academia Nacional del Folclore nos acerca su nueva producción Compartiendo Experiencias, donde realizadores y gestores culturales nos presentan sus producciones en pos de un rescate regional y nacional de nuestras costumbres. En este capítulo, desde Corrientes, el Topo Zubieta. Hola, mi nombre es Pedro Zubieta, soy presidente de la Fundación Memoria del Chamamé y quiero agradecer a la Academia Nacional del Folclore por la oportunidad de participar de estos diálogos. Y si usted quiere saber algo más de estos contenidos, puede escribir a info@academianacionaldelfolclore.org. Quiero compartir con ustedes un reportaje realizado por el artista Luis Maulín a la cantautora correntina Teresa Adelina Sellarés, artísticamente Teresa Parodi, una artista que trascendió las fronteras del género chamamé hasta convertirse en una de las más importantes cantantes y compositoras de la música popular argentina. Agradezco a Belén Belcastro y Luis Maulín por la sesión de estos contenidos. Es una mezcla de emociones presentarla. Es una mezcla de admiración de toda la vida con un profundo afecto que también es como de toda la vida. La quiero profundamente y la admiro más, o no sé qué, si la quiero más de lo que la admiro, no sé, no entiendo. Seguramente ustedes también. Gracias, Teresa, por recibirme. Un gusto, mi querido. A vos, ya sabés que yo también te quiero. Los quería mucho ya cuando eran chiquitos, a todos ustedes, cuando los vi por primera vez y después cuando de algún modo fueron mis ahijados. Y bueno, y a vos te conozco también, además. A cada uno individualmente los fui conociendo a lo largo de muchos años y me he encariñado, por cierto, mucho con ustedes. Teresa, hablando justamente de la niñez y del origen, ¿qué dicen las crónicas de tu llegada ahí en diciembre, en ese diciembre a Corrientes? ¿Cómo cuentan la llegada de Teresa Parodi? Bueno, mi mamá, en primer lugar vos sabés que yo no soy Teresa Parodi, sino Teresa Adelina Sellarés. Teresa Adelina Sellarés. Nací un 30 de diciembre del año 47. Esa fue la primera discusión que tuve con mamá. Como si eso se pudiera cambiar. Me digo, pero mamá, por un día soy de 47. Le decía después yo. Como un auto. Escuchame, mamá, claro, como un auto. A ver, por lo menos hubiera esperado un poco y 48. Bueno, o sea que el último día del año yo voy cumpliendo y a veces cuando ponen en los diarios que ponen la fecha que uno nació y ponen los años, se equivocan, porque por ejemplo ya toda la gente que nació en el mismo año que yo ya tiene 66 años, pero yo todavía tengo 65 hasta el 30 de diciembre. Bueno, no, es una broma esa, pero realmente sé que hacía mucho calor, sé que mi madre tuvieron que hacer que yo naciera. Nací en el sanatorio Balbastro, a la vuelta de la casa de mis padres, y sé que era muy larga yo, y mi mamá era chiquita, así que parece que tuvieron que apurar un poco con un proceso natural también, el parto, porque fue un parto natural, para que yo naciera en pleno verano y ya como molestando, ¿no? Porque el 31 ya tuvieron que pasar en el sanatorio, claro, y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero, no sé, mamá dice que desde muy chica decía siempre, era muy preguntona y al mismo tiempo era muy observadora y que ya empecé a pedir guitarra de que tuve conciencia, digamos, quiero una guitarra. ¿Y quién te elige los nombres, Teresa Adelina? Elige mi mamá. En realidad mi mamá me quería poner Teresita, porque ella era devota de Santa Teresita, muy devota. Pero parece que en el registro civil, cuando fue mi papá, no le dejaron poner, porque en ese momento se decía, viste que eso va cambiando. Teresa podía ser también, había hombres que se llamaban Teresa, por ejemplo. También. No, pero fundamentalmente Teresita era como el diminutivo de Teresa. Y no le permitieron. Entonces no le permitieron. Entonces me puso papá Teresa, y en el camino decidió ponerme Adelina, porque mi mamá se llamaba Adelina, y pensó, la que sufrió tanto para tenerla es la madre, le voy a poner Adelina. O sea que mamá se enteró. Yo me llamaba Teresa Adelina cuando volvió papá de... Fue algo totalmente... Claro, ni un Teresita... De oficio, el tipo decidió el camino. El tipo decidió el camino y mamá dice, pero ella se puso un poco contenta porque me puso Adelina, pero al mismo tiempo estaba enojadísima porque no me pude llamar Teresita.
Claro. Pero toda la vida me dijeron Teresita. Claro. Por eso es que en Corrientes a mí me conocían como Teresita Parodi. Después cuando yo me casé y tomé este apellido de mi ex esposo porque era más sencillo, mi apellido Sellarés es un apellido difícil, no es difícil, pero tiene acento ortográfico, la mayoría de la gente me dice Sellares o Señares, Claro. no se entiende la L, bueno, muchas cosas. Entonces yo por eso artísticamente empecé a usar Parodi, porque es más sencillo, sonoro, Claro. facilito para escribir y lo demás, ¿no? Entonces, digamos que la gente me conoció primero en Corrientes con Teresita Parodi. Teresa, y esto te contaron, la historia de tus bisabuelos, ¿también te la contaron o los pudiste vivir vos a tu bisabuelo? No, yo no los conocí a mis bisabuelos, conocí a mis abuelos, pero no a todos tampoco, a mi abuela Emilia, que fue muy importante en mi vida, La disfrutaste, que marcó Emilia. para siempre mi vida, sí. Fue la que me regaló mi primera guitarra y fue la que creyó en mí, cantora de entrada, y me fomentaba. Claro, porque los abuelos tienen esa mirada sobre los nietos que los padres no se permiten. Un padre le cuesta mucho permitirse un hijo cantor. Está más ocupado en hacerte crecer y además también en que estés en un lugar seguro. De hecho, el espacio del arte para una mujer en aquellos años es un tanto preocupante para un padre que piensa que el futuro del hijo depende del trabajo y todo lo demás, que es verdad, ¿no? Claro. Lo cierto es que mi abuela Emilia fue muy importante, vivimos con mi abuela Emilia y mi abuelo Alcibíades, que era el papá de mi mamá, que falleció cuando yo tendría 14, 15 años. Y después mi abuela María del otro lado, que es la mamá de mi papá. Pero a mis bisabuelos no los conocí, pero las historias de mis bisabuelos... Son fuertes. Son fuertes y aparecieron siempre en mi infancia, relatadas por mis mayores, ¿no? Y en cierta... claro, eso me fue también importante. Nosotros teníamos miles de preguntas, no había televisión en aquellos años. Entonces hablar con los abuelos era hermoso. Fantástico. Y el patio, lo mencionás, el invierno de la radio... Sí. Y el verano de los patios, ¿no? Exactamente. Y sentarse bajo el alero y preguntar a la abuela hasta volverla loca y hartarla casi, para que nos repita la historia y nos repita otra vez las historias. No hay nada más lindo para un abuelo que un nieto o que un hijo que le pidan las historias, ¿no? Exactamente, porque es como transmitir todo lo familiar de un modo oral maravilloso, que te queda también con esa emoción del que te la cuenta, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿no? Si la nena de 9 años... que empezó a insistir o desde antes, ¿no? Y la guitarra, apareció la guitarra, y te iba a preguntar si la guitarra era de la casa o era territorialmente tuya la guitarra. No, era mía. Era tuya. Mi abuela me regaló a mí mi guitarra. Y mamá pensaba, y papá, que pues siempre lo confesaban, que iba a ser un pasatiempo más, era un berretín, como se decía antes, más, así como había pedido hasta que lo conseguí, una muñeca que camina, entonces estaban de moda esas muñecas que en medio daban unos pasitos, o había pedido la bicicleta, bueno, de la misma manera mamá pensó, ¿Y por qué se te ocurre la guitarra a vos? No sé, la música es algo que me atrae como lenguaje desde el primer momento en que tuve contacto con ella, que por suerte tuve contacto con la música en general, inclusive con la gran música, porque mi padre era un gran amante de la música. Mi padre tenía una fabulosa discoteca en nuestra casa y era famoso por sus discos, en los que no había en Corrientes en aquellos años. Él se los hacía traer, era socio de un club que se llamaba Del Disco. Entonces él se hacía traer esos discos a la vieja Casa Paré, que estaba por la calle Junín, y que eran amigos de mis padres. Don Paré le encargaba los discos que papá pedía, especialmente que estaba enterado por revistas y por diarios que salían en el mundo y que llegaban a Buenos Aires, y allá era difícil que llegaran, y papá pedía todo eso y llegaba o a nuestra casa o a la Casa Paré estos discos encargados por mi padre. Entonces, la verdad es que yo tenía como una relación muy natural con la música, mis hermanas también. La música era parte de nuestra casa. Nosotros teníamos días que nos sentábamos en silencio con papá a escuchar a Beethoven, a Mozart, a Chopin, a Schumann, a Bach, en silencio. Papá nos hablaba, nos contaba cómo se formaban las orquestas sinfónicas, cómo los grandes directores eran importantes porque eran creadores a la vez, cómo la música era un lenguaje universal que emocionaba a los hombres y que era creado por los hombres y que tenían belleza y trascendencia, que eran obras que quedaban para siempre, en fin. Y nosotros con los ojos y el corazón
recibíamos con los ojos asombrados e imaginando esas orquestas, porque no había cómo verlas. Claro. Y nos mostraba los instrumentos que intervenían, y nos enseñó todo. Entonces, desde esa pasión que él tenía como escucha, como amante de la música. Y eso me parece que taló en mí la necesidad, a mi vez, de tener alguna relación directa con la música, ¿me entendés? Claro. Empecé después, esto se cerró más cuando fui a los bailes, íbamos a los bailes de campo, en el campo, las vacaciones, íbamos a pasar al campo de mi abuela María, que ella tenía ahí en Mercedes, y nosotros nos invitaban los peones a la fiesta, o cuando había yerra, o cuando había doma, o cuando había actividad especial en el campo, se hacía después una bailanta, claro. Digamos, una comida, un asado y una bailanta. Y nos invitaban y papá y mamá iban con nosotras. Y yo me quedaba embelesada mirando a los musiqueros. Porque esos hombres que con el cuerpo parecían estar haciendo la música, además de con los instrumentos, miraban a la gente y le tocaban la música a la gente. Y la gente se transformaba. Alguien que a lo mejor llegaba y vos tímido también y serio. Vos te transformabas también. Y sí, yo me quedaba mirándolos a ellos y miraba lo que pasaba con la gente y esa música y esta relación. Y me parecía mágico y yo quería ser como ellos. Quería hacer esa música que transformara, emocionara, alegrara, les llenara de vida a estas personas. ¿Vos querías que esa música pueda salir de tu guitarra también? Yo quería tener una forma de hacer eso desde un instrumento y elegí la guitarra. Tanta soledad, tanta falta, tanta regalía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tanto dolor de puertas cerradas, tanto dolor que humilla, pero en tu piecita le lata esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita, como que acompaña y te mece, como que acaricia, como que devuelve a la vida esa musiquita. Hablaste de que te contaba tu mamá que eras curiosa, preguntona, que te contactaste con la música. ¿De carácter soñador o de carácter observador, investigador, más basado en la realidad? ¿Eras de volar así con la imaginación? Era un poco de las dos cosas, porque creo que la misma realidad por ahí. Por ejemplo, yo me subía al tren cuando íbamos al campo, al tren que salía de Corrientes para llegar a Mercedes. Íbamos pasando por las estaciones que paraba el tren. Y en las estaciones subía y bajaba gente. Y yo siempre digo que yo no miraba el paisaje de afuera, sino el paisaje de adentro. Yo miraba a la gente. Que subía con la gallina, por ejemplo, una señora que subía con un delantal grande que después ponía de forma determinada y empezaba a armar cigarritos de hoja. O vendía en el tren o se ve que preparaba para alguna venta que haría en algún lugar que se bajara. Mujeres con hijos. Y yo los miraba y me imaginaba la vida de esa gente. Y me imaginaba historias con esa gente. Entonces, en más de una ocasión, empezaba a contarle a mis hermanas como si yo supiera realmente. Cómo a inventar eso, ¿entendés? A imaginarme por los gestos, por las formas. Bueno, por la traza, hasta por el silencio de estas personas, imaginarme su vida, ¿no? Eso quizás explica, digamos, a los que recorremos tu obra, de que vemos vida, vemos personas adentro de la obra. No hay, el río aparece hilando las alegrías y las tristezas de alguien. Sí, ¿no? Y yo me gusta contar con lujo de detalle. ¿Me entendés? Por eso, por ejemplo, las canciones, yo quiero que sean como pequeños cortos, como pequeñas peliculitas, que aunque vos las estés escuchando, también las veas. Porque yo te escribo a alguien y te escribo su lugar, su hábitat, sus costumbres, y estoy contándote un modo de ser
de un país, de una región cultural. Y para mí eso es muy importante, que quede en una canción. Mira, hace un ratito, antes de venir a charlar con vos, recibí una carta del intendente de Mantilla, en la que me dice que están queriendo hacer de esa canción el himno oficial de Mantilla y o la canción de la comuna, ¿no? Es lo mismo. Sentí una enorme emoción. Yo ese tema lo comparto con Mateo Villalba. Justo Mateo Villalba entró porque venía a buscar una cosa. Y porque tenía que y ser. entonces le digo yo, Mateo, escuchame, estamos conectados, nunca entras así. Te quiero decir que acabo de recibir esto. Y que, bueno, Mateo se emocionó también. Fíjate esa canción, por ejemplo. Esa canción es un relato Tremendo. que una mujer me hizo a mí aquí en Buenos Aires, en una exposición de cuadros, en la Casa de Corrientes. Yo entré a la exposición porque me habían invitado hace muchos años. Estaba en esa exposición y de pronto una mujer, una persona, que quizás en ese momento tendría mi edad también, me mira y me dice, ay, emocionada, ay, Teresa, qué suerte que la encuentro, le quiero... Y veo yo que realmente está conmovida. Me dice, le quiero decir algo, mi papá era correntino y vino acá y nunca más volvió a su lugar, que era Mantilla, me cuenta ella. Y yo dice, él siempre me hablaba de Mantilla, yo nací acá, él nunca pudo volver. Yo nací acá y mis hermanos también. Y dice, y después él nunca pudo volver y en los últimos años de su vida, él adoraba su canción que se llama La Changa de los Domingos. La escuchaba, me pedía que se la ponga, le gustaba mucho lo que usted hacía. Y usted lo acompañó en los últimos años de su vida. Y él todo el tiempo me pedía, cuando ya estaba enfermito y no podía levantarse, si yo no podía ir a esta Mantilla, porque ya se dio cuenta de que no iba a volver nunca, me dice, si yo no podía ir a esta Mantilla y traerle un poco de tierra para que él la pueda tocar antes de irse. Y yo no pude, Teresa, me dice, no pude juntar nunca, no tenía con quién dejarlo, no pude. Me quedé con esa deuda con mi padre. Pero él, bueno, falleció finalmente. Y como él me hablaba tanto de Mantilla, yo después de su muerte sentí que le tenía que cumplir de algún modo, aunque sea después, esa promesa. Entonces yo junté y me fui a Mantilla. Pero no le avisé a ninguna de las personas familiares de él, ni a las hermanas, ni a nadie, porque no hacía falta. Porque él me contó tanto que yo me bajé en la estación y encontré la casa. La que está en la cortada justo al lado. Eso ya le puse yo no sé si la casa estaba al lado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, pero yo es eso. Ella es como que vos escuchás el sonido del freno del colectivo y la mujer de la historia bajándose del colectivo. Era el tren que se baja ella. Ahí, porque ahí se bajó en la estación de aquel tren. Sí, sí. Pero ella baja ahí y camina y encuentra la casa, según ella me cuenta, porque el padre le describió de tal manera el pueblo y la casa que ella encuentra, golpea y es la tía que ella conoce por la foto. ¿No es extraordinario eso? Es un relato maravilloso, lleno de emoción. Y ella entonces junta esa tierra y se la lleva y se la pone en la tumba. Ella me cuenta esto y yo le empiezo a querer, qué sé yo qué, y se va, porque se emociona, y se pierde entre la gente y se va. Yo la trato pero no puedo con ella, se ve que ella le dio pudor, su propia emoción, y no poder hablarme. Y yo me quedé con esa historia y esa emoción. Y yo dije, no, esto yo tengo que contar, porque nos pasa esta historia de es como que te la trajeron así. Pero además es la historia de muchos, de tantos que han venido hace muchos años y no han podido volver. No es solamente del correntino, es de muchos otros, de otras provincias. Es la historia del provinciano, ¿no? Que vino a trabajar, mejorar por sus hijos, a buscar un mejor horizonte, y de golpe la vida misma le impidió volver, pero nunca dejó de amar eso, nunca se olvidó su origen. Y entonces eso me parecía que era un relato lleno de belleza, de emoción y de memoria que había que contar en una canción. Impresionante. Entonces yo escribo los versos y se lo doy a Mateo. Y Mateo hace esa melodía increíble, que Mateo es capaz porque es un gran compositor. Aparte es difícil de componerle una melodía a la letra, porque es una letra que es compleja también. Sí, porque es larga, tiene momentos, sí. Y además hay que entramarla bien. Entonces hay una parte que yo digo y el resto se canta. Qué bárbaro. Y yo me acuerdo que Mateo y yo cuando la terminamos nos emocionamos mucho.
Nunca sé si esa señora... ¿Nunca más la viste? No, Pero ella sabe que la canción que se canta no es... tengo idea. ¿Cómo no vas a saber? Bueno, de pronto a lo mejor sí. A lo mejor la escuchó. Pero nunca... Ella vivía acá, yo no sé, nunca nadie se acercó. Otra vez sí me pasó, por ejemplo, como el cielo del albañil, el otro cielo, que yo cuento la historia de Vargas, que se sube a los andamios en Buenos Aires, porque me la cuenta Tarragó, porque él trabajaba en la casa de Tarragó, y él salía al patio de Tarragó y lo miraba a Vargas, y Vargas estaba sentado como en cuclilla, como el otro Como pelo, los con su paisanos. matecito, donde sí, con la radio acá escuchando chamamé. Entonces, Como si él estuviera me en el enseñaba, fogón. se sentaba como tropero, Teresa. Él no era albañil. Acá donde se fuera en el mundo, él seguía siendo tropero. Y el tipo añoraba eso. Y él me cuenta todo eso y yo escribo el relato. También le invento algunas cosas que sí que, de acuerdo a lo que ellos me cuentan y lo que yo misma sé de los pueblos pequeños, de los lugares de nosotros, nuestras costumbres, nuestra forma, yo termino de hilar esa canción. Y un día me bajo a un escenario en Entre Ríos, no hace mucho, y aparece un señor que me dice: Teresa, yo soy Vargas. No sabes la cara de mis músicos. Porque yo le llamo a mis músicos y digo, él es Vargas. Es como que te parece No, un no, no, ángel. no. Los músicos lo miraban a Vargas y No lo sabían si abrazaban a abrazarle, Vargas. besarle en la niña. Fue como, él era como Porque un apareció. prócer para nosotros. Para mí también, ¿no? Qué Y emocionante. él tenía un sombrerito y decía: le agradezco mucho porque usted dijo justo lo que me pasaba a mí. Y volvió a su pueblo. Y él volvió, era en Villaguay. Él no era correntino, era Quizás de tu Villaguay. canción lo Dijo la verdad, terminó porque él y dice lo algún terminó día de- volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, echado a ver una canción. Pero mientras tanto, Zapucay le hace volver, ¿no? Entonces, esta idea mía, Vargas ya estaba otra vez en su pueblo. Entonces yo digo, la canción cumple un rol hermoso cuando lleva una emoción de una historia verdadera, ¿no? Y también las otras canciones, porque la canción es un espacio de emoción, Luisito. Un espacio de intensa emoción, ¿entendés? Entonces, eso es por eso es que nosotros, los cantores y los musiqueros, tenemos una relación casi directa con la gente. La gente te habla como si, mira, el otro día canto en una estación de tren acá en Buenos Aires. Te hablan como que Claro, te vieron el día anterior. Estaba todo el pueblo, era un pueblo pequeño. Bajes, cerca, en realidad como es un pueblo parte de San Antonio de Areco. Entonces reinauguraban una locomotora a vapor. Y yo canté, prácticamente, acá está la vía, ahí la estación. Yo canté de este lado, en el pasto, las vías, la gente. Era como, estaba todo el pueblo. Entonces, una conversación, ya, una calle, como en el patio de una casa, maravilloso. Y de golpe una señora, yo canto, hago mi repertorio, canto todas las canciones. Y de golpe, y canté Pedro Canoero ya. Yo canto de entrada ya Pedro Canoero. Pues Para que no te lo pidan. como que sé que me la van a pedir, entonces ya le canto. Y entonces termino todo y la señora empieza, Pedro Canoero. Entonces yo paro y le digo, pero dígame una cosa. ¿Usted a qué hora vino acá? Imagínate la gente. ¿Usted a qué hora vino? No, dice, pero yo recién vengo porque estuve trabajando. Ah. Pues yo ya canté, le digo, pero yo estuve trabajando, Teresa. Bueno, muy bien, no se oponen, le vamos a cantar a la señora. Pero te quiero decir una cosa mágica. Hermosa. De los pueblos pequeños donde vos mismo te transformás en uno de ellos, porque vos conocés eso, porque vos venís también de lugares. Y la relación de la gente que te escucha, probablemente como esta señora que nunca te vio, pero cuando te encontró, Ella te conoce toda la vida. te conoce toda la vida. Claro, porque vos ya entraste a su casa hace años, porque vos cantaste canciones con las que ella se sintió bien, le gustó o no le gustó, pero te quiero decir, sabe quién sos. Entonces, Claro. hay un vínculo maravilloso, que eso es lo riquísimo de nuestra profesión, ¿no? Nosotros en nuestra profesión la gente piensa, creo que coincidirás conmigo, que nosotros, qué privilegiados, porque viajan. Nosotros dejamos muchas cosas familiares, muchos días y muchas horas nuestras que viviríamos Y de otra muchos manera. momentos como sagrados de hijos y de familia. Y que no estás. Cumpliendo con este trabajo también sagrado. Porque si decidiste tener este oficio hay que respetarlo enormemente. Entonces vos vas, ¿y en qué momento se borra toda esa pena que vos podés llegar a tener por no estar en tal o cual parte, que también era muy importante para vos? Esto que pasa con la gente. Ahí se justifica todo. Ahí vos decís, bueno, estoy cumpliendo con mi destino, ¿no? Yo elegí esto. Es como cualquier otro oficio.
como el médico que cumple cuando tiene que estar donde tiene que estar, como el maestro que cumple cuando tiene que estar donde tiene que estar. Es un oficio más maravilloso, pero que tiene, y por ahí vos no conocés nunca estos lugares a los que fuiste, porque tenés que llegar y después irte inmediatamente, Claro. ya porque te vas a otro y a otro y a otro. No es que estás paseando, Claro. y al mismo tiempo el momento ese en que estás con la gente es lo más valioso y lo más verdadero que te pasa en esas giras, ¿no? Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore.